ciclo. Ahí, bueno, no sé cómo está programado lo que corresponde a ingeniería ambiental, pero usualmente lo que hacemos en octavo ciclo es ir analizando cada uno de los equipos de control, algunas fórmulas de diseño, de rendimiento. Inclusive manejamos un software para hacer un diseño 3D de estos equipos para que puedan hacerlo a pequeña escala, ¿no? O a gran escala en el caso de que ya hubiera, pues, por parte de la autoridad ambiental local, que hubiera la exigencia para el cumplimiento de los estándares de calidad del aire. Así que, pues ahí tendrían obligadamente que las carpinterías, que fábricas, que metalurgias, tener un sistema de limpieza de aire, ¿no? Y ahí podríamos tener bastante trabajito. Así que, bueno, esperemos a que eso pueda llegar a ser. Así que vamos a ver un poquito de prevención y control de la contaminación del aire, que vendría a ser la última parte, ¿no? Y eso ustedes también lo pueden encontrar un poco más en el capítulo 8 del libro de Gallego Picó, que tiene bastante resumida, ¿no? Esta última parte de lo que es de estudio de la calidad del aire. Bien, bueno, al inicio habíamos hablado de los retos de la contaminación del aire. Es imposible remediar la contaminación del aire ambiente, ¿no? Una vez que sale eh, de los vehículos y se extiende alrededor de la ciudad, es muy poco rentable, ¿no? Eh, captar el aire, pasarlo por filtros y tratar de filtrarlo, ¿no? Eso le está costando a China. Se pueden dar quizás se pueden dar ese lujo, ¿no? De poder descontaminar el aire a través de filtrado, ¿sí? Pero con estas torres, ¿no? De más de 100 metros que ellos colocaron en algunas ciudades en China, lograron bajar la contaminación, pero esto no es la mejor solución y es casi imposible remediarla allí, ¿no? Hay muchos lugares que obviamente no recibirán, pues, una disminución considerable de la concentración de contaminantes en el aire, pero sí, lo que vamos a ver, algunos aspectos más bien de prevención para evitar que justamente esto pueda llegar a ser algo, un escenario que se repite en nuestra ciudad o en las ciudades donde ustedes posteriormente trabajen, puedan colocar algunas de sus propuestas, ¿no? Creo que de las principales propuestas que se pueden realizar son que la autoridad ambiental pueda empezar a regular las fuentes de emisión, ¿no? Entonces, justamente si empezamos a regular en la fuente, ¿no es cierto?, con aspectos de regulación, de control de la contaminación, ¿cómo haríamos esta regulación? ¿A través de qué? ¿A través de la emisión de qué? ¿O del cumplimiento de qué podemos regular que la fuente contribuya a minimizar la cantidad de contaminantes? Ahora no se controla, ¿no? ¿A través de qué podríamos regular que muchas fábricas puedan producir grandes cantidades de contaminantes del aire? De los límites permisibles? Perfecto, ¿no? Entonces, a través de los límites máximos permisibles, una buena revisión por la autoridad ambiental del cumplimiento de los límites máximos permisibles podría ayudarnos a disminuir notablemente lo que vendría a ser eh, la contaminación del aire, ¿no? En estas ciudades. Justamente se me estaba ocurriendo ahora, me estaba acordando, otro de los impactos también que tuvo la revisión vehicular en la contaminación del aire. Estaba justamente haciendo gráficos de monóxido de carbono y déjenme ver si lo tengo por aquí para que ustedes puedan ver el efecto de la regulación. A ver si tengo acá el documento. A ver, me disculpan, a veces se me ocurren revisar algunas cosas ahí. Esta es variación anual.
Ya, esto justamente quiero mostrarles. Por ejemplo, las concentraciones de monóxido de carbono, ¿sí? Ustedes pueden ver desde el 2000, este es 2017, 18, 19 y 2020, en 3 sectores de Quito, ¿no? Belisario, Camal y Centro. ¿Cuál es la tendencia? A disminuir. Si ven que para el 2017, ¿no? Teníamos aproximadamente sobre los 4.500 microgramos. Luego para el 2018, poco más de 4.000, 3.500 para el 2019 y 3.000, inclusive los datos se acumulan hasta 2.000, ¿no? Prácticamente. Entonces hay una buena, quizás, descenso en cuanto a monóxido de carbono debido a que se implementó este sistema de regulación del parque automotor. Regulación en el sentido del control vehicular en cuanto a revisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes, justamente estaba viendo unos datos antes de lo que es la revisión vehicular, las concentraciones, habían algunas concentraciones muy altas que sobrepasaban en algunos casos 5.000, llegaban o pasaban de los 10.000 microgramos por metro cúbico, que sobrepasaban las 8 horas, ¿no? De los estándares de calidad del aire. Entonces, son algunos efectos reales que tienen sobre el descenso de contaminantes, ¿no? O sea, en descenso de la concentración de contaminantes. Y siempre pues le apuntamos a la fuente porque de ahí nace los contaminantes. Entonces es el control que se hace más común. Al medio de transporte es difícil, aunque China ha colocado algunos filtros, eso no puede repetirse alrededor del mundo, ¿no? El consumo de energía, el consumo de filtros, cambio y mantenimiento es un tema de costos altísimo, ¿no? Y con respecto al receptor, se hace algunas veces, a través, por ejemplo, de algunos, de las mascarillas, tanques de oxígeno, sí se lo ha hecho. En el receptor, podríamos decir que también se han hecho algunos tipos que no son muy efectivos, obviamente. Por ejemplo, para lluvia ácida, para polvo, es muy difícil librar a, a un punto que querramos, por ejemplo, efectuar el control, ¿no? Entonces, para impedir de alguna manera que contaminantes lleguen directamente hacia el receptor, en este caso hacia el Taj Mahal, ¿no? Eso que queda en la India, se hacen estos cinturones verdes que se conocen como Green Belt, ¿no? Y eso podría funcionar en un buen programa, por ejemplo, de gestión de calidad del aire, incrementar las áreas verdes, ¿no? Muchas especies son especialistas en capturar partículas. Claro, tiene un efecto con la planta, pero tenemos que propiciar lavados también con estos, bueno, como detergentes, no con el mismo grado de contaminación que generan los detergentes, pero sí se pueden utilizar algunos, me parece que se llaman tensoactivos, que rompen la tensión superficial del agua y se puede lavar el follaje de las plantas. Y ese es un mantenimiento que se les da a las plantitas también, no solamente se las deja ahí. Entonces, estos green belts son fundamentales para contaminación por partículas. Pueden capturar gran cantidad de partículas y también pueden atenuar el ruido, ¿no? Cuando se habla de ruido. Entonces, ¿cuál es las mezclas que usualmente se hacen dependiendo, ¿no? En muchos de los parterres solamente se utiliza un tipo de especie de planta, pero se pueden hacer combinaciones diferentes. Uno para evitar el ruido y otro para que sirva como un sistema de filtrado, ¿no? Hacia el punto que queremos, por ejemplo, controlar. En este caso, si son viviendas que quedan cerca a una vía, una carretera, si es que es algún lugar turístico o algún parque que requiere algún tipo de control, podemos utilizar este tipo de barreras, ¿no? Y cuando habíamos hablado de la filosofía del control, de la contaminación del aire, justamente los límites máximos permisivos, como nos dijo Fernanda, funcionan perfectamente al momento de establecer un sistema de control. Bien, bueno, el propósito de la contaminación del aire es disminuir
los contaminantes presentes en el aire de tal manera de que no sean o no presenten un peligro para las personas, ¿no es cierto?, para el ecosistema ni para la propiedad. Este tipo de contaminantes son gases, partículas, olores, ¿no? Las partículas podrían afectar directamente a la salud de las personas, ¿no es cierto?, o el ecosistema, directamente sobre las plantas, sobre algunos efectos que tienen, por ejemplo, directo sobre, bueno, si tenemos partículas con composición, por ejemplo, de trazas de metales, estos podrían también ingresar, ¿no es cierto? Algunos tejidos, algunas plantas absorben directamente este tipo de metales, ¿no? Y podrían llegar hasta nuestra mesa. Así que también hay que pensar en el tipo de plantas que pueden ser afectadas, si son áreas de agricultura con estas plantas como hortalizas y verduras que podrían estar siendo afectadas directamente. Bien, nosotros tenemos un Plan Nacional de Calidad del Aire que no se ha llegado a cumplir debido justamente a la falta de compromiso. Muchas de las metas, objetivos, indicadores que se tienen en este Plan Nacional de Calidad del Aire deberían cumplirse, por ejemplo, en la zona de Catamayo. Un monitoreo permanente de calidad del aire que nos indique cuáles son los picos de contaminación no existe, ¿no? Entonces, este tipo de Plan Nacional de Calidad del Aire tenía que ser a nivel regional y local, ¿no? En ese, en ese sentido, muy poco se ha hecho, ¿no? No hay reportes, por ejemplo, de contaminación del aire en Catamayo. Yo cuando he estado allá, ha coincidido justamente que algunos dicen que lo queman a los cañaverales los queman solamente por hacer el daño, pero sabemos que a veces eso no es tan cierto. El calor aumenta los grados Brix de la caña y es un truco que lo utilizan para poder cosecharla más rápido también, ¿no? Eh, Todavía existe gran cantidad, por ejemplo, de polvo en Catamayo, ¿no? Es bueno, para todos es conocido, ¿no? Las áreas de influencia, los pequeños cerros que hay alrededor prácticamente carecen de vegetación. Y es uno de los puntos fundamentales por lo cual también se encuentra gran cantidad de materia particulada. Tenemos que analizar esas partículas. Supongo que van a contener gran cantidad de calcio, ¿no? Es uno de los quizás componentes principales de las partículas en Catamayo. Esto puede dar lugar, por ejemplo, a contaminación de fuentes de agua, a que las fuentes de agua incrementen también este, su, la presencia de, bueno, algunas sales, ¿no? Calcio, magnesio. Bueno, habría que hacer un análisis también ahí. Entonces, eso no hay, ¿no? No tenemos un análisis, bueno, hasta el 2006, 2007 había una buena agricultura en las cercanías de Catamayo. No conocemos si esas partículas aún si contienen cantidades de herbicidas, de pesticidas, de insecticidas, ¿no? Que se pueden almacenar en las partículas, así que tenemos que hacer un muestreo. Y este Plan Nacional de Calidad del Aire, pues, estaba destinado a financiar ese tipo de proyectos. Entonces, em, hay que revivirlo, simplemente, ¿no? Y si alguna vez ustedes están en Ministerio del Ambiente, ustedes podrían retomar este tema, ¿no? Y hay que hacerlo desde mucho antes, si es posible, para poder conseguir ese financiamiento que se lo da básicamente a las instituciones de gobiernos autónomos locales. Pero a través del Departamento de Ambiental sí se puede hacer algo, ya que ellos no tienen quizás la capacidad operativa ni tampoco a los técnicos que pudieran realizarlos, ¿no? Bueno, esto hablamos un poquito en lo que respecta al plan de muestreo, ¿no? Tener hotspots. Bueno, eso un poquito ya. ¿Cuáles son las estrategias para controlar la contaminación del aire? La principal estrategia es disminuir el contaminante en el origen, atacar directamente a la fuente, ¿sí? Y la otra estrategia es, si no se los puede disminuir, al menos es
retenerlos y eliminarlos a través de diferentes técnicas, como por ejemplo algunos compuestos orgánicos volátiles a través de la incineración, algunos gases a través del lavado de gases, y esto puede pues brindarnos una buena opción al momento de regularlos también en la fuente, ¿no? Nos ayuda muchísimo a regularlos. Hay algunos catalizadores de paladio, platino, que se les coloca a los vehículos para acelerar el proceso de oxidación y con eso pues disminuimos óxidos de nitrógeno, óxidos de, o monóxido de carbono, perdón, y son buenas herramientas al momento de establecer este tipo de controles para la emisión de contaminantes. Entonces, dentro de la fuente, ¿no? Donde se origina el contaminante, ¿no? Podemos tomar algunas estrategias, ¿no? No sé qué se les ocurriría ahorita mientras hago la charla. ¿Ustedes qué dirían, no? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer para disminuir la cantidad de un contaminante emitido por una, cualquiera sea la industria, ¿no? ¿Qué les propondrían? ¿Alguna idea? Por ejemplo, en el momento de acá la caña, en vez de utilizar ya sean fertilizantes químicos, utilizar composta o abonos orgánicos que son, por ejemplo, que proceden así mismo de la caña, por ejemplo, el bagazo, que se puede utilizar para hacer abonos ¿Ya? mediante, también con estiércol ¿Qué tipo de de ganado. contaminante Ginger ahí evitaría que se emita? Por ejemplo, sería mediante los fertilizantes hacen que se acidifiquen los suelos. Entonces, con abonos orgánicos permitiría que estos suelos vuelvan a ser fértiles. Ya estamos hablando de contaminación del aire, ¿ya? ¿Qué tipo de contaminantes del aire evitaría que se emitan con ese tipo de control que usted dice? Puede ser los óxidos, a ver, ¿cuál se emitirían en los fertilizantes? Los Óxido nitroso, muy óxido bien. nitroso. Ajá. Perfecto, Ginger, ¿no? Entonces es uno de de las opciones que usted da. Pero ¿qué más se haría en una industria, por ejemplo? Por ejemplo, yo una vez le comentaba a la profe Aurita Ajá, sobre qué se haría, por ejemplo, en Malca si hacen este procesamiento de molienda de esta caña, o sea, y este bagazo, una vez que muelen la caña queda como ese bagazo que ellos como que lo ponen en incineración y le hacen y salen vapores dentro de esto. ajá, Entonces ahí también habría contaminación del aire. Y así yo le es. comentaba eso a la profe ahorita sobre estos vapores. Entonces ella decía que se puede utilizar, por ejemplo, creo que era en Colombia, que utilizaban unos escarabajos en el que ayudaban a descomponer esta materia y ya no meter la incineración para que salgan esta contaminación de aire por vapores. Ya, pero si no tienen otra opción de combustible, ellos van a necesitar combustible para Para las poner en máquinas. marcha, ¿no? Ajá. Claro. Ajá. Y la En las profesora, moliendas de caña se utiliza muchísimo el bagazo, ¿no? sí, Entonces, ¿cuál es la solución? Si no podemos evitar, justamente, no podemos prohibirles, bueno, podríamos decirles que cambien el bagazo por otro tipo de materiales o podríamos señalar, podemos confinar esos gases, tratarlos y devolverlos a la atmósfera con un costo adicional, a lo cual pues estarían algunos de acuerdo y otros no tan de acuerdo, ¿no? Podríamos utilizar un cambio
¿no es cierto?, en el proceso, ¿no? Podemos utilizar quizás otro tipo de formas para calentar, por ejemplo, la miel, ¿no? Se necesita hacerla hervir, podemos cambiarlo, ¿no? Cambiar las prácticas que se hacen con respecto a la eliminación de las cenizas, podemos cambiar materiales, también hay algunos materiales que emiten bajas concentraciones de gases contaminantes y partículas, ¿no? O se podría utilizar algunas fuentes de energía alternativas, ¿no? Que no contribuyan a al incremento de contaminantes en el aire. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Tratar en lo posible de minimizar. Y hay algunos, por ejemplo, materiales que hay, no sé si han visto el afrecho de los peces o de los pollitos, ¿no? Que vienen como en cápsulas, ¿no? Eso se llama peletizar, ¿no? Entonces, muchos de los materiales que usualmente se utilizan o que salen de la industria generan mucho material particulado, mucho polvo. Entonces, se puede sustituir esos por el mismo material, pero que viene comprimido en forma de estas capsulitas peletilizables, ¿no? En el caso de que una fábrica, ¿no es cierto?, esté produciendo gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles al momento de realizar el pintado, ¿no es cierto?, de de sus obras finales, entonces se puede cambiar ese tipo de pinturas. Ya no se pueden utilizar estos disolventes tóxicos, se pueden utilizar, por ejemplo, hay fábricas en Estados Unidos de autos que ya no los pintan con pinturas que utilizan estos disolventes este, eh, que generan gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles. No sé si ustedes han utilizado el diluyente, ¿no? Entonces, que tienen, por cierto, un alto contenido también de benceno. Y hay otros compuestos que se utilizan como disolventes, son muy tóxicos y muy contaminantes dentro de las ciudades. Así que se utilizan actualmente pinturas de base de agua, ¿no? Entonces ya no se utilizan, se han cambiado, ¿no? Entonces, la sustitución de materiales es uno de los principales factores que ustedes podrían recomendar para disminuir un contaminante en específico. Si el contenido del carbono que estoy utilizando tiene mucho azufre, lo reemplazo, ¿no? Hay, por ejemplo, carbono como el coque, ¿no? Que tiene bajo contenido de azufre, ese podría servir también. En el caso de que no se pueda reemplazar el carbono, y si es que se tiene, pues, otra alternativa en vez de utilizar el carbón, sería mejor recomendarlo, ¿no? A veces se tiene, por ejemplo, algunas fábricas un poco más sustentables están utilizando biogás, ¿sí? Este, algunas fibras que contienen bajo contenido de cenizas y producen bajo contenido de cenizas y bajo contenido de algunos compuestos como el azufre, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Sería quizás una buena alternativa sustituir el carbón por el gas natural? Mm, hola. Sí, bueno, y creo, desde mi punto de vista creo que sí, porque cuando hablamos del gas natural, digamos, podemos hablar, digamos, de la mezcla de algunos compuestos en las cuales, digamos, sí estarían contaminando, o sea, mayormente al aire, Ujú. tanto que tanto que el carbono natural no creo que sea tan contaminante como es el gas natural. Entonces, en una parte yo pienso que sí. Ya, en algunos casos se los recomienda, ¿no? Es mejor utilizar carbón natural que el gas natural, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad y calentamiento global, ambos
contribuyen muchísimo al calentamiento global. Así que hay que tratar de seguir buscando algunas alternativas, ¿no? Como los biocombustibles, que les dije que contaminan igual, pero que no aportan a la atmósfera al incremento, ¿no es cierto?, del contaminante. Entonces, hay algunos aspectos que se cuestionan dentro de algunas propuestas, ¿no? Pero que contamina menos el gas natural, sí, en algunos casos podría decirse que sí, ¿no? Sustituyendo combustibles fósiles, perfecto, ¿no? Es mejor utilizar combustibles y energías renovables. Otro de los aspectos de los que usted podría pensar ya no es sustitución de materiales, sino la modificación o cambio de procesos industriales. Es decir, si es que usted está utilizando, por ejemplo, bueno, hay sistemas abiertos, hay hornos que obviamente pues emiten eh, gran cantidad de contaminantes al aire sin procesarlos, obviamente, por sistemas que son cerrados, donde ya se confina el contaminante, se trata y se elimina a la atmósfera en unas concentraciones muy bajas, menos del límite máximo permisible. El uso de catalizadores, por ejemplo, dentro de los procesos industriales, aceleran los procesos de oxidación y, eh, y aspectos relacionados también a un buen mantenimiento. Evitar fugas, un buen programa de mantenimiento también eh, dentro de las industrias, evitan fugas y permiten un mejor control al momento de que las empresas tengan quizás sistemas de depuración del aire, entonces para evitar justamente que hayan fugas del contaminante, y esto hay muchísimo, hay muchos reportes, ¿no? Donde se señala que del 100% de gases que se deberían estar controlando, ¿no? Hay fugas al momento de la captación, al momento de traslado del contaminante, cerca del mismo tratamiento. Entonces, eso podría disminuir al menos un 40% lo que es la eficiencia del sistema de tratamiento. Y estos a la final fugan a través de diferentes procesos hacia la atmósfera. Entonces, el mantenimiento es fundamental, evitar fugas, ¿no? Y para calidad de aire interior, el aspecto más importante es tratar de hacerlo, ¿no? Hay diferentes métodos, ¿no?, que se pueden llevar a la parte industrial, tan sencillos como, por ejemplo, búsqueda de fugas a través de utilización de detergente, burbujas, ¿no? Hay detectores de gas, hasta luz infrarroja, que permite la localización. Y el mismo sentido del olfato, ¿no? Si no fuera por el metanotiol, que se llama lo que lo hace hediondo al gas butano, el gas butano no tiene olor, ¿no? Ni sabor. Así que podría matarnos si dejamos la llave abierta, ¿no? Así que le ponen este metanotiol, que es lo que lo hace hediondo al gas para poderlo percibir y pues tener eh, los sentidos como un sistema de alerta, ¿no? Bien, dentro de lo que son en fuentes móviles se utilizan muchísimo los catalizadores, que por su costo quizás algunos prefieren no utilizarlos, ¿no? Los catalizadores de paladio y platino funcionan muy bien en reducir la cantidad de emisiones de gases como CO, como monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Otro de los fundamentos que quizás se han hecho a nivel de industria es eh, generar o construir motores que generen la menor cantidad de contaminantes. Eh, Inclusive se han llegado a construir estos vehículos híbridos que están funcionando. Había un Toyota Virus, me parece que era, no recuerdo muy bien la marca, pero ya hay conciencia también ambiental en algunos fabricantes. Actualmente tenemos ya vehículos eléctricos y cada uno de ellos es cuestionable desde el punto de vista de que si genera o no contaminación, pues eso quedará para que cada uno lo analice. Las baterías de litio sí causan un impacto, por supuesto, ¿no? Las baterías de litio también van a generar un cementerio de baterías cuando ya no se las utilice.
tienen un periodo de vida. El mismo procesamiento, ¿no? La fabricación de la batería del mismo auto genera también una huella de carbono. También los contaminantes eléctricos generan partículas por los frenos, por el rozamiento, igual que cualquier otro vehículo. Así que sí tiene un menor impacto, pero no lo exime al auto eléctrico de otro tipo de impactos que se pueden generar dentro de nuestro medio ambiente, ¿no? Bien, si dejamos los vehículos a un lado, también hay una técnica que se llama dowsizing, me parece que es que cada vez hacen los motores un poquito más pequeños y más eficientes, consumen menos combustible, pero eso no eh, tampoco los exime de contaminar, pero ya en menor cantidad que sus predecesores, ¿no? Antes teníamos esos autos grandotes de los 60, como este auto de Batman, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenía casi una cuadra de largo y un motor enorme. Entonces, ya prácticamente se están compactando los motores, se los está haciendo mucho más eficientes, ¿no? Y eso también ayuda muchísimo. Dentro de los procesos de gestión, esto vendría más en el proceso de gestión, ¿no? A través de las autoridades pues, locales se puede incidir directamente en la regulación del tráfico, ¿no? Se puede incidir, por ejemplo, de buena manera en aumentar el número de transporte público, hacerlo eficiente, eléctrico, para evitar la congestión de vehículos en las vías. Entonces la gente va a preferir un buen transporte público que sacar su carro y perder el tiempo en transportarse. También algunas políticas que serían importantes implementarlas, ¿no? Para que permitan el uso de algunos combustibles alternos, como etanol, metanol y biodiesel. Ahora, que hay eh, un aspecto que incide directamente en el ambiente y en la seguridad alimentaria a través de la producción de estos, también es verdad. Si los ponemos, por ejemplo, los de Pindal, ¿no es cierto? Que les compran a $12 el maíz para producir alimento para aves, ¿no? Prácticamente es, ¿no? Y si le ponen, por ejemplo, a la gente le vamos a comprar no a $12 el quintal de maíz, sino a unos $20 para producción de metanol, de etanol, de alcohol para combustibles, obviamente van a seguir produciendo porque los combustibles tragan cantidad y esto puede inclusive afectar los lugares de cultivo, ¿no es cierto?, para proveer de alimento a las personas. Entonces aquí viene la discrepancia. ¿Son buenos los combustibles o los biocombustibles? Sí, pero que la ambición del hombre puede generar una sobreproducción de esto exclusivamente para los vehículos, también es verdad. Y se va a descuidar las áreas. Por eso todo contacto, todo continuo, ¿no? Se recomiendan estos, sí, pero hay que ver pros y contras. En algunos países, Pemex, por ejemplo, en México ya redujo el contenido de azufre en el diésel, apenas creo que es el 0.01% o 0.1%, pero es bajísimo. Y esto también ha generado un impacto directo en la calidad del aire. Los óxidos de azufre se han visto reducidos, pero se sigue utilizando algunos combustibles para maquinaria pesada que aún no han sido, por ejemplo, eh, no han recibido este tratamiento, ¿no? También se puede o se debería efectuar un control en la volatilidad de la gasolina en las gasolineras, en los mismos vehículos, ¿no? Todavía hay fallas, fugas de compuestos orgánicos volátiles en el almacenamiento, en el transporte, en la recepción. Se genera grandes grandes aportes de compuestos orgánicos volátiles. Los cambios que se pueden ver son aquí, ¿no? La misma cantidad de personas que llevaría como unos, qué sé yo, unos 200 autos, ¿no? Se puede quizás llevar en un buen transporte público. Este es un acoplado que podría llevar la misma cantidad de personas. Claro, si este acoplado se lo provee de energías renovables, inclusive puede ser eléctrico,
miren el impacto que se generaría en las ciudades, ¿no? Realmente disminuiría un buen sistema público. Pero el placer de las personas es manejar su propio vehículo, poderse transportar aunque sea unas pocas cuadras en su vehículo y pues a menos que sea muy bueno el servicio público, el sistema todavía no podría ser implementado, ¿no? Debido a que las personas siempre van a preferir, aunque se demoren, siempre en su vehículo porque lo tienen a su disposición y todo, ¿no? Pero un buen servicio de transporte podría facilitar muchísimo no solamente el flujo vehicular, sino la tasa de aportes de contaminantes al aire, ¿no? Ahora lo que se hace es más bien, en vez de invertir en un buen sistema de transporte, lo que se hace es aumentar el tamaño de las vías, ¿no? Para mejorar el flujo vehicular. Y eso también es un poco complicado, ¿no? Entonces, disminuir las sobrecargas de tráficos a horas punta, obviamente eso sí se puede hacer, se lo puede regular a través de un buen sistema de gestión, la volatilización de los combustibles y el catalizador, ¿no? El catalizador justamente funciona a través de estas celdillas que pueden ser de paladio, platino. Cada una de ellas permite que los gases, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, al pasar a través de las celdillas, se oxiden. Estos funcionan como una especie de horno que incrementa más todavía la temperatura, generando condiciones para que se oxiden. Entonces, el- los compuestos, obviamente, que se van a generar aquí, o los compuestos dañinos que se generarían sin el catalizador, son óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono. Entonces, aquí en este horno, lo que se va a generar es una oxidación tal que pueda formarse dióxido de carbono, que no es tóxico, biotóxico para las personas, y sí es un gas de efecto invernadero, pero obviamente no se puede hacer desaparecer el contaminante con el catalizador. También hay formación de agua con el hidrógeno presente también ahí, y se forma también eh, nitrógeno, ¿no? Que a la final ya no es un contaminante directo para las personas. Entonces, los catalizadores permiten generar este tipo de disminución de gases contaminantes, ¿no? Y este es el dowsizing, que es una tecnología pues, que ha minimizado el tamaño, ¿no? de los motores, pues sin que pierdan también su eficiencia, ¿no? Quizás en cuanto a torque, en cuanto a fuerza ha disminuido, ¿no? Bastante, pero ¿quién de nosotros utiliza nuestro carro para arrastrar cosas, ¿no? Para transportarnos nosotros algunos quintalitos por ahí de cemento, cuando se hace alguna compra, todavía pues, funcionan bastante bien. Hasta he visto estos Tico, estos que son vehículos bastante pequeños, funcionan muy bien. Y otro aspecto que estaban tratando de incluir son las pilas de hidrógeno, ¿no? Las pilas de hidrógeno ustedes recordarán en los experimentos del colegio, ¿no? Ustedes recuerdan se llama electroforesis, ¿era del agua? ¿Quién recuerda la separación de hidrógeno y oxígeno con el cátodo y el ánodo? Se colocaba una pila, ¿no? Con estos dos tubos de ensayo. ¿Alguien lo recuerda? No, profe, yo no me acuerdo. No, nunca hicieron ese experimento en el laboratorio Parece que no, no, yo no. de separar del agua el hidrógeno del aire, perdón, del hidrógeno del oxígeno. El, Yo hin- no lo el- sé, profe. el hidrógeno migra, ¿sí? Cuando ustedes colocan un alambre, ¿sí? Cargado con polo positivo y polo negativo, ¿no? Lo que vendría
hacer el cátodo del polo positivo, ahí emigran las burbujas de oxígeno, ahí se pegan, ¿no? Y el hidrógeno se separa hacia el polo negativo. Bajo este principio se puede recolectar hidrógeno del agua, y el hidrógeno es un combustible que genera una combustión fría, obviamente, bajo en dióxidos de nitrógeno, y lo único que saldría al momento de realizar la combustión con el hidrógeno sería agua. ¿Sí? Entonces, está en un proceso, o estuvo en un proceso de evolución de esta tecnología para utilizar el hidrógeno como combustible. El problema es de que no se consiguen estabilizar, ¿no? Es un gas muy peligroso, ¿no? Y no se han podido conseguir el sistema de reservorio para que sea totalmente seguro para quienes compran estos carros, pero son una buena alternativa. Y los carros eléctricos, que ya les dije que son, para algunos son una amenaza ambiental los autos eléctricos, y para otros podrían ser una alternativa, y es los vehículos híbridos que utilizan combustible fósil y la autonomía con la batería, ¿no? Que se carga automáticamente. Bien, entonces está ahí, ¿no? Para que ustedes puedan criticar si es que realmente los autos eléctricos son la solución, o dónde podría estar también su impacto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Solo me han dejado con Ginger nomás. Y, Sí, está claro. ya, por ahí está Fátima. Bien. Dentro del control de fuentes fijas, lo que es, con lo que respecta, por ejemplo, a calidad del aire, es toda una especialidad, ¿no? Y la EPA ha desarrollado algunos métodos que son famosos y se utilizan en diferentes plantas industriales. De las mayores fuentes de contaminantes se encuentran en la industria, por ejemplo, de termoeléctricas, donde se queman toneladas o miles de toneladas al año de carbono, de carbón, que calientan, ¿no es cierto?, estas calderas generando vapores a presión que mueven las turbinas. Afortunadamente en nuestro país las termoeléctricas son pocas, pero existen, ¿sí? Y pues lo que se tiene que hacer es secuestrar este gas antes de que salga a la chimenea para poderlo tratar y devolver a la atmósfera en las mejores condiciones, ¿no? Sin que contamine. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, para las fuentes fijas, ¿no? Para la industria, ya sea desde una ladrillera, una panadería, una carpintería, una cementera, ¿no es cierto? Una termoeléctrica, una fundidora, lo que ustedes pues hayan visto, ¿no? Hay diferentes tecnologías, y para ello, por ejemplo, se han dividido en algunas que son específicas para gases y otras que son específicas para partículas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a gases, ¿no? Tenemos las siguientes tecnologías, ¿no? Estas son netamente para gases. Absorción, en donde se retiene un líquido, ¿no? Donde se retiene el gas por un líquido. No sé si ustedes han visto algún ejemplo, han visto algún gas retenido en algún líquido, tal vez, o diluido, absorbido por algún líquido. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de verlo? Que cualquier gas, profe. Cualquier gas diluido en un líquido o absorbido en un líquido. Puede ser la gaseosa o las colas. Perfecto, ¿no? ¿No es cierto? Ahí está diluido o absorbido, ¿cuál? El CO2, El ¿no es CO2. cierto? Entonces, este proceso eh, nos sirve para capturar un gas en un líquido. Ustedes recordarán la ley de Henry. ¿Recuerdan ustedes? Hay diferentes coeficientes, ¿no es cierto?, para cada uno de los gases, siendo el dióxido de azufre uno de los que tienen el mayor coeficiente de Henry, ¿no? Y, y obviamente, ¿no? Mejoraría esta absorción si incrementamos la presión. La presión actúa, pues,
muy bien sobre gases y líquidos, no sobre líquidos ni sólido en líquido. Explícitamente funciona en gas y líquido, ¿no? Si ejercemos mayor presión sobre el gas se va a absorber de mejor manera en el líquido y además, pues en contacto con el agua, a través de diferentes procesos, entre más contacto tenga con el agua, se va a mezclar mejor, se va a absorber mejor. Entonces, es una técnica que se utiliza bastante importante, pero este proceso no es, al menos que se realice un proceso inverso, que es la desabsorción, habría que, eh, se podría revertir este proceso de absorción, ¿no? Entonces, pero requiere un costo adicional. Por otra parte, tenemos algo que es muy parecido que se llama absorción. ¿La absorción qué creen que es? ¿O qué es la absorción? La absorción, ¿qué es? Eso vendría a ser que ese gas se viene a retener sobre una superficie, ya sea sólida o líquida. Eh, sí, perfecto, ¿no? En este caso utilizamos la porosidad de algunos materiales para que se quede sujeto el gas a esa superficie, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que hay algunos fenómenos físicos y químicos que permiten esa adhesión del gas, ¿no? Y otro de los aspectos fundamentales de la absorción es que puede ser reversible, ¿no? Entonces, a veces necesitamos simplemente colocar calor y el gas nuevamente se, se dispone o sea, se libera, ¿no? La incineración principalmente la utilizamos para controlar compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Y la condensación, ¿sí? La condensación para que el gas pues se venga a formar gotículas y poderlo capturar en forma de líquido. Ustedes han visto el proceso de elaboración del trago a través del alambique, No, pero ¿no? ¿Cómo hacen el trago? O fermentan. ¿Cómo claro suelen que se hacer? fermenta la líquido de la caña. Claro, lo que hacen es, primero le Ah, fermentan. He escuchado que en algunos casos le ponen estiércol de personas, ¿no? Para incrementar o disminuir el tiempo de fermentación. Así que aquí comienza a burbujear. Una vez que ponen aquí la miel, ¿no es cierto? Se comienza a fermentarse y ya se puede percibir el olor a trago, ¿no? Entonces, cuando se calcina esto, ¿no? Cuando se comienza a hervir, empieza a evaporarse, ¿no? Entonces se captura este vapor y se lo conduce a través, por ejemplo, de una serpentina, solía ser, ¿no? Una serpentina que, bueno, ya se me fue mal la serpentina. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpentina? Bueno, a través de lo que es el, el vapor, ¿no es cierto? Pasa a través de la serpentina, ¿no? Y se le inyecta frío, ¿no? Se puede hacer a través de un rociado, pero usualmente esto constantemente está enfriándose, ¿no? Entonces lo que va a pasar aquí es de que el vapor, ¿no es cierto?, se va a condensar en pequeñas gotículas y luego cae. Y este ya es del alcohol, ¿no? Entonces aquí ya se obtiene el alcohol y luego se lo regula en los grados que necesiten, en fin. Entonces, proceso de alambique. Aquí lo que se hace es justamente eso, se baja la temperatura
Se puede bajar la temperatura a menos 40, menos 50 grados centígrados. Se puede hacer que el gas se condense alrededor de un tubo de enfriamiento o se puede generar igual que en el caso del trago, ¿no? Se lo hace fluir en la parte interna del tubo y se le inyecta frío desde fuera y esto hace que se condense. Entonces, son técnicas para control de gases principalmente. La Profe, absorción, sí, ¿y es verdad que le ponen eso de ese estiércol para fermentar el trago? sí, eso me lo comentó yo como no tomo, entonces yo les cuento nomás. Ah, ya. Eh, por ejemplo, en Zamora Ya. produce trago mi primo, eh, bueno, su esposa es la que me contaba, ¿no? Dice, mi papi me, me cuenta así, me llevó a ver ahí y dijo, ¿y esto qué apesta? Le dice, sí, le saben poner estiércol de personas, dice, y eso aumenta, se fermenta rápido cuando ya se acaba la producción de trago y quieren más, hacerlo más rápido, dice, le ponen estiércol hasta de gente. Entonces, y eso pues hace Pero, que se fermente rapidísimo. pero a la, ¿cómo se llama? A la cachaza, A la punta que le dicen, a a la ese. cachaza. Claro, Ah, le ponen ahí ¿cómo se llama? Donde se está fermentando esas como tinas de madera, ¿no? Ahí para que se mm, termine de fermentar, ahí le han sabido poner. Ya chuta. pesaba, Dios mío, eso. Bueno, así que ojalá Ay, los desanime y no vayan a estar gracias, tomando bro. trago. Ah, En algunos casos, supongo que por el apuro, las entregas tienen que hacerse, ¿no? Bien, entonces, algunos de los aspectos relacionados a la absorción tiene que ver, por ejemplo, con cómo mezclar el gas con el líquido. Y aquí juega un papel importante la presión y qué otro aspecto, la temperatura, ¿no? Cuando la temperatura es baja, se genera una mejor absorción y cuando incrementamos la presión, pues es conocido para ustedes que la concentración molar estaba en función de la constante de Henry por la presión. Y también es importante aquí lo que es la temperatura. ¿Qué pasa cuando calentamos mucho el agua o cuando la tibiamos nomás? Ya se comienza a liberar el oxígeno, ¿no? Entonces los gases escapan del líquido. Muchos de los tratamientos que se hacen por absorción usualmente son a temperaturas bajas, 4 grados centígrados, y a una presión que permita la absorción directa del gas. Hay sistemas que nos ayudan muchísimo a este tipo de absorción, han ido evolucionando y de acuerdo a ellos, por ejemplo, tenemos la siguiente clasificación. Tenemos las torres de absorción, ¿no? Y las torres de pulverización, perdón. ¿Cuál es el principio de las torres de pulverización? Simplemente la torre es un cilindro, ¿no? Donde se hace entrar el gas a contracorriente. Ustedes pueden ver aquí, déjenme cambiar de color. ¿Cuál será este agua marina? ¿Me recomiendan el agua marina para color sí, de... Ya, sí, vamos a pero ver. Dice, entrada... Ah, no, bonito, ve. Azulito. Entrada del gas a contracorriente y lo que va a hacer estos pulverizadores que salen también aquí a presión es entrar en contacto con el gas, ¿sí? Y el gas, pues obviamente saldrá en menor concentración y también tenemos una salida de líquido con una concentración molar mayor de la inicial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos agua y aquí tendríamos el agua más el contaminante, ¿no? Entonces, atrapado ahí. Esto podemos simplemente confinarlo en algún lugar o, como se suele hacer en otros casos, se necesita un proceso de desabsorción para volver a tomar el agua y eliminar este contaminante, ¿no? Secuestrar este contaminante definitivamente eh, reutilizar el agua, ¿no? En otros casos simplemente se desechan y se contaminan a otras vertientes. Eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, el proceso a la final resulta bastante costoso, ¿no? Por
el recurso agua principalmente. Entonces sale el aire depurado, ¿no? Las gotas en este caso deben ser micropulverizadas, ¿no? O sea, tener tamaños entre 500 a 1000 micras para que puedan sedimentar la corriente gaseosa y tienen que tener una presión bastante fuerte, ¿no? Estos tienen una eficiencia limitada, por supuesto, ¿no? Ya que no existe un buen contacto entre el gas y el líquido, ¿no? Mucho del gas se va a liberar. Entonces, si ustedes hacen la prueba, prenden un cigarrillo, ¿no? Y le rocían agua, si lo hicieran dentro de una cámara, van a ver que sigue saliendo humo en la parte superior, pero eso no implica que en el agua que se escurre haya una buena cantidad de compuestos, cenizas, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que se haya capturado. Entonces, es una buena alternativa, pero no es muy eficiente. Así que han ido evolucionando y para mejorar el contacto con el gas, por ejemplo, y el líquido, se han ideado estos Venturi, ¿no? Vamos a ver que esta torre de absorción y el Venturi también se lo utiliza para el control de partículas y funciona mucho mejor para partículas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco en la entrada del gas a contracorriente polvo, ¿no? Mucho polvo, como sucede en algunas aspiradoras, ¿no? Con líquido. El tipo de captura de partículas es mucho mejor, ¿no? Entonces, para partículas, ok, para gases, menos eficiente, ¿no? Las partículas sí van a capturar gran cantidad de partículas y acá nos va a salir mínima cantidad de partículas. Y en este caso también lo podemos ocupar para partículas. Aquí el contacto es enorme, ¿no? Miren ustedes que aquí la presión por Bernoulli, el, el área aquí presente, ¿no es cierto? Va a hacer que la velocidad y la presión se incrementen, ¿no? En gran cantidad, ¿no? Entonces se utiliza este sistema de Venturi para mejorar el contacto partícula-agua o gas-agua. En este caso, pues las únicas, quizás, la desventaja que presenta este sistema de lavadores Venturi es debido a que no se puede tratar gran cantidad de contaminantes, ¿no? Es muy limitada, ¿no? Con respecto para pequeñas cantidades o volúmenes de contaminantes de aire sí se podría hacer. Entonces, el efecto Venturi mejora mucho el contacto y aquí puede inclusive servir como un pretratamiento de partículas o gases que después pueden pasar a un tratamiento final. Por ejemplo, aquí podemos tener una cámara de pulverización o una torre de platos, independientemente, ¿no? Entonces, aquí ya viene el gas tratadito, pretratado, ¿no? Entonces, es una forma también de poder generar control. La otra es torre de platos. Si ustedes piensan un poquito, ¿por qué la torre de platos? O a diferencia de una torre de pulverización, ¿cuál vendría a ser la ventaja de una torre de platos? El que inventó esta torre de platos, ¿por qué? Pues puso platos en la parte interna. Dijo, bueno, los pulverizadores no son tan efectivos. O podrían funcionar, pero ¿por qué los platos? Ustedes pueden ver aquí 3 Pasa secciones. por diferentes procesos, va paso por paso hasta llega a su estado final. No, realmente aquí miren, lo que aumenta es el tiempo de permanencia del gas en contacto con el líquido. Si ven ustedes aquí burbujean el paso del gas a través del líquido, hay un mayor tiempo de retención y de contacto entre el gas y el líquido. Entonces, ese es en principio, ¿no? A diferencia de lo que vemos acá, ¿no? El contacto es rápido, ¿sí? El gas pasa hacia la parte superior, ¿no? Y el contacto es a través de cada uno de estos rociadores. No hay mucho tiempo de espera entre que pueda permanecer en
más tiempo en contacto gas líquido, ¿no? Entonces se escapa mucho gas sin tratar acá, sin que se hayan capturado los contaminantes. Acá mejora el contacto, pero y acá mejora mucho más el contacto, ¿sí? El tiempo de retención es mayor aquí, y el tiempo de contacto, perdón, es mayor. Ustedes ven cómo se acumula aquí en cada plato el agua y cómo entra en contacto directo con el gas, y esto aumenta muchísimo la eficiencia. Dependerá de la cantidad de platos, ¿no? De la altura del cilindro, la capacidad de captación, ¿no? de los contaminantes. Pero debido justamente a la operación, a los costos de mantenimiento, quizás su utilización es reducida porque salió acá un invento que es mucho más factible poderlo hacer. Y de hecho es el que más se lo utiliza en el control de gases. Se llaman las torres de relleno, ¿no? ¿Por qué inventarían este tipo de torres de relleno? ¿Con qué finalidad? Para almacenar estos líquidos o o gases o contaminantes y después darles un tratado para los mismos, para evitar así que estos se propaguen y contaminen. Gracias, Genial. Miren, cuando nosotros estamos analizando el principio de estos equipos, ¿no? La idea es poner en contacto agua con líquido. De ahí parte todo. Aquí el contacto obviamente es menor, ¿no? Las torres de polarización. Aquí es relativamente mayor y acá se va a incrementar. ¿Por qué creen que se incrementa el contacto entre el líquido y el gas? La idea no es almacenarlo, sino pasa a través de ellos, ¿no? Y entra, por ejemplo, aquí entra un gas sucio, ¿no? Con alto contenido entra, por ejemplo, aire seco, y entra, por ejemplo, una cantidad de amoníaco, ¿no? Una gran cantidad de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a subir el aire por aquí con el amoníaco, va a entrar en contacto con el agua, ¿sí? Y debido justamente a este relleno, diferentes rellenos que tenemos aquí, cada uno con una superficie diferente. Si ustedes ven aquí, si solo colocamos el cilindro, tendríamos la superficie que estoy coloreando, sería la superficie de contacto y la superficie interna también. Pero ¿qué pasa en esta modificación? Tenemos la superficie externa, ¿sí? Tenemos aquí una superficie interna, doble superficie interna, ¿no? Tenemos acá esta, ¿no es cierto? Superficie interna, y tenemos otra superficie interna acá. Entonces ya tenemos 3 o 4 caras, se ha incrementado la superficie de contacto, ¿no? Y acá se ha dividido en más superficies de contacto. También las hay en forma circular, en forma de como estrellas, estas formas de silla de montar. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿No? Que conforme se los acumula, ¿no es cierto? Si ustedes vacían una botella de canicas dentro de por ejemplo, dentro de un tubo de 3 pulgadas, ¿no? Lo rellenamos con canicas y hacemos pasar un gas desde abajo hacia arriba y mandamos agua desde arriba hacia abajo. Lo que vamos a tener ahí es mayor contacto gas líquido, y ya tienen ustedes ahí un sistema de limpieza de gas, ¿no? Entonces, basados en este principio, se han construido diferentes tipos de rellenos, ¿no? Y los rellenos pueden ser al azar colocados, como por ejemplo estos, sin ordenar. Se los coloca ahí
y el gas, pues obviamente va a pasar entre la superficie. Voy a volver a coger el color. Este de aquí creo era, ¿sí? Entonces van a pasar a través de ellos y se va a poner en contacto con el agua, ¿sí? Y va a salir prácticamente acá aire, aire casi limpio, aire seco y casi ya, pues limpio al 99%, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el amoníaco? El amoníaco se va a mezclar acá con el agua y finalmente tendremos aquí una salida de líquido. Tendríamos aquí agua más amoníaco, ¿sí? Bien, entonces, luego pues ya en octavo gastamos los cálculos, vemos que por ejemplo aquí hay el 1.5% de amoníaco y eso podría ayudarnos a conocer cuántas moles van a quedar acá libres, ¿sí? Y acá cuántas moles salen, cuántas moles de líquido entran, en fin. Profe, ¿y tiene algún, digamos, tiene algún nombre este proceso que pasa, digamos, o sea, este aire, entra este aire contaminado, pasa por el agua y sale ya el aire casi, o sea, sale te digo, este gas, o sea, ya un poco, ya menos contaminado, o sea, ¿tiene algún nombre? Claro, estos son los Es- procesos de absorción de líquido, absorción del gas, perdón, ah, absorción, ¿no? ay, ay, Con AB, absorción, ¿sí? Y una técnica que se utiliza de absorción son estas torres de relleno. Entonces, estas torres de relleno son las que usualmente se ven, ¿no es cierto?, en las fábricas, ¿no? Me parece que tenía una fotografía. A ver, no. Usualmente estas vienen aquí con una ventanita, ¿no? ¿Para qué sirve esa ventanita ahí? Para cambiar el relleno. Entonces, hay este relleno que es al azar, que se llama, ¿no? Al azar, que vienen de diferentes materiales. Unos son de poliuretano, otros son de fibra de vidrio, otros son de PVC, en otros casos hasta de madera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ya tener un sistema torre de relleno con sus bolitas que jugaban, ¿no? O pueden colocarle algunos otros materiales, hacer la prueba. Hay anillos de polietileno. Entonces, así, y hay empaques también que son, que ya vienen como esponjas, ¿no? En algunos casos. Entonces, esto yo tenía una clase de octavo. Permítame un ratito. Lo desarrollamos más a profundidad ahí. ¿Hasta eso alguna pregunta tal vez? No, profe. Ya, a ver. Esta es una torre de relleno y ahí se van a ver algunas de las partes, ¿no? Estos procesos de absorción se utilizan muchísimo en la industria petroquímica. Mm, Entonces ahí está nuestra torre de absorción. Ustedes ven estas ventanitas de aquí. Estas de aquí se utilizan para cambiar y revisar el relleno, ¿no? Igual, entrada de líquido en la parte superior, entrada de gas en la parte inferior. Ahí está el relleno al azar, ¿no?
y el relleno de empaque, que ya vienen con diferentes formas. Eliminadores de niebla, platos de soporte para el relleno al azar, redistribución de líquido, rejilla de soporte, la bandeja colectora. Estos platos fraccionadores permiten una buena redistribución también del agua. Y aquí se ven en detalle algunos rellenos, ¿no? Al azar, estas como sillitas de montar, ordenados, aquí están, por ejemplo, de metal, de diferentes materiales, ¿no? Entonces, si quieren controlar gases, ya haciéndolo pueden utilizar un cilindro, ¿no? Y hacer que fluya el gas desde la parte interna, ¿no? Aquí están distribuidores de líquido y de diferentes modelos. El relleno de empaque. Vienen algunos como esponjas también. Los hay de metal, de poliuretano. Estas de acá también son muy utilizadas. Entonces, mejoran el contacto, ¿no? Eliminadores de niebla, cuando la temperatura es elevada, para evitar justamente que se genere esta niebla y condensación a la salida. Estas son las famosas torres de absorción. Se puede utilizar en algunos casos estos pedazos de madera, pero con una densidad alta, como la de Guayacán, por ejemplo, funcionarían súper bien también, ¿no? Obviamente no es sustentable su manejo, así que no, tampoco es que se los recomiendo mucho. A ver, volvemos a nuestras torres de relleno acá. Entonces, una de las mejores soluciones es estas torres. ¿Alguien tenía alguna pregunta tal vez? Sí, profe, respecto a estas torres de relleno que, digamos, estas también producen, digamos, algún tipo de contaminante, porque me imagino que al momento de botar este líquido, o sea, como este líquido es el que tiene un poco ese contaminante, Sí, entonces al momento de botar esa agua, entonces también están contaminando, me imagino, sí. esas torres de relleno. Obviamente esto obliga a la colocación de scrubbers, que se llama, ¿no? ¿Qué son los scrubbers? Es el proceso, ¿no es cierto?, adjunto a las torres de relleno para generar una desabsorción. Entonces, si tenemos, siempre que tengamos, por ejemplo, una torre de relleno, ¿sí? Tenemos nuestra torre de relleno, ¿sí? Y junto a ella, una vez que ya sale el líquido, entonces tenemos por acá entrada de gas. A ver, voy a colocar el gas así. ¿No es cierto? Entrada del gas, circula y salida del gas, ¿sí? Por acá entra el líquido. A ver, entra el líquido, ¿no es cierto? Y salida del líquido. Claro, aquí sale el agua más el contaminante. Aquí sale gas más el contaminante. Y acá sale el gas casi limpio, ¿ah? Tiene una buena eficiencia. Entonces aquí entra el agua sin contaminante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos con esta agua contaminada? En muchos casos se necesitan grandes reservorios y luego post-tratamiento para su vertimiento final. Pero lo que hacen las industrias usualmente es pasar esto a un scrubber, que se llama, ¿no? Entonces, el scrubber es una torre de desabsorción. La torre de desabsorción, ¿no? Entonces, tiene el mismo proceso. Entonces, las torres de desabsorción se llaman scrubber. Estos scrubbers o desabsorbedores generan un proceso contrario. Toman el agua con el contaminante que entra por aquí, ¿no? Toman el agua con contaminante, ¿sí? Entonces, por un lado, esto devuelven agua sin contaminante. Por procesos de temperatura, usualmente desprenden el gas
y el gas usualmente ya pues, sale el gas, ¿no es cierto? Contaminante, que es luego, si es que es valioso, es reutilizado. Por ejemplo, hay algunos compuestos orgánicos volátiles que son útiles, ¿no? Y que no se los quiere enviar a la atmósfera para que contaminen y que podrían ser reutilizados. Así que este proceso de desabsorción permite reutilizar ese gas o de una vez confinarlo y tratarlo, ¿no? Posteriormente. Entonces, este es un proceso que, o más bien dicho, estos dos procesos suelen ir juntos, ¿no? La torre de relleno y un proceso de desabsorción se llaman los scrubbers, ¿no? Y esta agua entra nuevamente acá al proceso mm, de lavado de los gases. Entonces, se viene a reutilizar y usualmente cuando hay en gases que son valiosos se los vuelve a reutilizar. Entonces, eso es cómo funciona la mayor parte de las industrias, al menos en lo que es la industria petrolera funciona muchísimo, ¿no? Entonces, la idea es, o el principio de las torres de relleno, es poner en contacto, ¿no es cierto?, mayor superficie de contacto entre el agua y el gas, habrá una mejor absorción. Entonces, se tienen estas torres de relleno que funcionan bastante bien. La adsorción, en cambio, utilizamos algunos materiales que tienen gran porosidad. Los poros, pues obviamente bueno, aquí había colocado algunos de los eh, productos con mayor cantidad de porosidad es el carbón, ¿no? Y cuando lo elevamos al carbón a altas temperaturas, viene como a fraccionarse en su parte interna, se generan una mayor cantidad de poros, eso incrementa el área de poros por gramo de carbono y nos sirve para nuestro fin, que es hacer que el gas pueda quedarse en los espacios, ¿no? Entonces, cuando analizamos los espacios dentro del carbón, vamos a ver que existen cientos de formas, ¿no? Simplemente lo que observamos, lo que ven nuestros ojos es la superficie lisa, ¿no? Pero dentro existen diferentes como eh, canales, hendiduras, ¿no? Y esto, cada una de estas incrementa la superficie de contacto. Entonces, no solamente es la parte superior que vemos, sino hacia la parte interna hay una gran cantidad de poros que nos permiten, eh, ahí hay una gran cantidad de poros, obviamente, que nos permiten que el gas pueda quedar secuestrado en estas cavidades, ¿no? Entonces, el proceso de absorción puede ser reversible, ¿no? Elevando la temperatura podemos liberar nuevamente el gas o también podemos confinarlo para siempre, ¿no? Bien, entonces el carbón activado tiene muchos usos y dentro de otros absorbedores, por ejemplo, con menor cantidad o superficie del carbono, por ejemplo, con la activación, ¿sí? Esta puede llegar entre 600 y 800 metros cuadrados, ¿no? Por gramo. Entonces, es una gran cantidad de superficie de contacto por cada gramo de carbón activado. Frente, por ejemplo, a la silica gel, que puede estar a 390 metros cuadrados por gramo, funcionan bastante bien. Y por eso la silica gel se utiliza muchísimo para absorber humedad, ¿no? Por la gran cantidad de porosidad que tiene. Y dentro de esto están, por ejemplo, los carbonatos de calcio, también las zeolitas, que son silicatos de aluminio, ¿no? También tienen gran porosidad. Ustedes han tenido la oportunidad de ir este, a estas canteras donde hay unas piedritas así medias coloreadas, ustedes se las ponen en la lengua o en el labio y se les queda pegadas ahí. Entonces absorben muchísimo, ¿no? Lo que es la humedad. Tienen gran cantidad de poros, entre 600 y 700 metros cuadrados por gramo. Otro que es la alúmina activada, que es un óxido de aluminio. Este tiene entre 200 y 400 metros cuadrados por gramo en cuanto a superficie de contacto. Y estos se pueden colocar
un líquido o se los puede colocar, por ejemplo, en cámaras donde se los apila, ¿no? Y se los compacta. Entonces, cada uno tiene su aplicación, ¿no? Los de lecho fluidificado, quizás conjuntamente con el líquido, pueden mejorar el contacto de la superficie del absorbente, ¿no? Con el gas. Y en los de, y estos, y estas torres donde tienen lecho fijo son compactas y funcionan bastante bien al momento de poderlos utilizar. Luego se hace un lavado de gases para dejarlos nuevamente reutilizables. Bien, entonces hasta ahí gases, ¿no? Ya sea gases de monóxido de carbono, de dióxido de carbono. Podemos tener ahí mm, algunos compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces, dentro de la industria se utilizan la absorción y la adsorción de manera indistinta dependiendo del tipo de eh, a qué se dedica la industria, ¿no? Y la industria sabrá, se utiliza, por ejemplo, un método de adsorción donde el gas se queda pegado en el sólido. Si es que pues, tiene, por ejemplo, gases que quisiera recuperar, puede ser, por ejemplo, dióxido de azufre, podría volverlo a reutilizar para transformarlo en otro tipo de compuestos, como ácido sulfúrico que se puede vender, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma también de poder reutilizar estos gases que podrían servirles para sacar nuevo valor agregado. Bien, dentro de la incineración se utiliza para eliminar algunos gases, ¿no? Básicamente se utiliza por la facilidad que es la construcción y en algunas industrias, pues, como la petrolera, se utiliza muchísimo para eliminar exceso de gases, ¿no? Que no contaminen. Por ejemplo, cuando no tienen capacidad para almacenar el gas natural, el gas que viene con el petróleo, lo único que hacen es quemarlo, ¿no? Entonces no tienen capacidad y para no enviarlo directamente a la atmósfera, lo incineran. Y así también con otros compuestos, ¿no? Como compuestos orgánicos volátiles también se tratan aquí, como benceno, tolueno, ¿no? Y se los elimina por completo, generando este proceso de oxidación que se llama. Ahora, para la incineración contemplamos las 3Ts, ¿no? ¿Qué son las 3Ts? Las 3Ts son temperatura, tiempo de retención y turbulencia, ¿no? Sí, para cada uno de los gases habrá cierta temperatura a la cual podemos oxidarlo fácilmente sin que se produzcan otro tipo de contaminantes como óxidos de nitrógeno. Entre más tiempo de retención tengamos un gas, mejor tratado será, obviamente. Y si generamos una buena mezcla del contaminante con el aire, se mezclarán bien, por eso tenemos la turbulencia como un factor y la presencia de oxígeno. ¿Por qué no se lo coloca muchas veces al oxígeno? Porque también puede realizarse este tipo de incineración sin la presencia de oxígeno, ¿no? Y esto pues es una gran ventaja al momento de evitar formación de otros contaminantes como óxidos de nitrógeno, fundamentalmente que se generan aquí por la combustión, ¿no? Porque siempre utilizamos aire, el nitrógeno siempre va a estar presente aquí, ¿sí? Y siempre que va a haber llama se va a generar oxidación, entonces siempre vamos a tener óxidos de nitrógeno aquí en la cámara de combustión. Por eso es que se han derivado algunos modelos que son importantes. La EPA genera algunas hojas de datos de tipos de contaminantes, ¿no? Por ejemplo, la antorcha, ¿no? La antorcha se utiliza muchísimo en el proceso de venteo que se conoce en las plantas de hidrocarburos. Cuando no hay suficiente espacio para almacenar el gas, lo queman, ¿sí? Entonces, inclusive esto, ustedes lo han visto, esta técnica la utilizan en los botaderos de basura, ¿no? En los rellenos sanitarios. Se genera mucho metano y para evitar que el metano pues, salga directamente a la atmósfera, se lo quema,
¿no? A través de antorcha. Y la antorcha es la más fácil, ¿no? De aplicar. Simplemente tiene un dispositivo, bueno, sale el gas, ¿no? Directamente del proceso industrial, el que sea, ¿no? El gas a incinerar, y tiene un dispositivo para controlar las 3 T's: temperatura, tiempo de retención y turbulencia. Por ejemplo, para mejorar la turbulencia, aquí hay una curvatura, un implemento que inyecta aire, ¿no? Que se llama perfil de Coanda, y este genera una turbulencia en el gas, genera mayor mezclado, ¿ya? Y a la vez que inyecta turbulencia, inyecta oxígeno, y eso permite mayor oxidación. Ahora, si la temperatura es demasiado alta, hay también un dispositivo que inyecta vapor, ¿no? El vapor disminuye la temperatura de, aquí en el momento en que se produce la combustión, y obviamente genera también una disminución relativa de contaminantes como óxido de nitrógeno. Es imposible evitar la formación de óxidos de nitrógeno aquí, así que es un método que se utiliza muchísimo con estas graves consecuencias, ¿no? A ver, entonces, para que quizás no se formen óxidos de nitrógeno, sí tenemos que considerar que las temperaturas sean menores a 1000 grados centígrados, y eso es, para que haya una buena combustión, eso es bastante complejo, ¿no? Bien, dentro de la clasificación de incineradores podemos tener aquellos que son de llama directa, como los que vimos, la antorcha, o si queremos una incineración térmica, también podemos tener, ¿no? En este caso, lo que se hace es calentar el gas, ¿no? Para generar una buena desintegración del contaminante. Entonces, puede tener una o dos cámaras donde se retiene la mayor cantidad de tiempo, se los genera a una alta temperatura, entre 500 y 800 grados centígrados, y esto pues obviamente va a generar una minimización de óxidos de nitrógeno. Si ya estamos por debajo de los 1000 grados centígrados, vamos a tener podemos controlar que se generen este tipo de contaminantes que son pues muy peligrosos desde el punto de vista de calidad del aire, ¿no? Para hidrocarburos se puede utilizar la incineración térmica, por supuesto, ¿no? Aquí se pueden generar procesos de oxidación en hidrocarburos entre 510 y 760 grados centígrados, muy por debajo de la temperatura para generar óxidos de nitrógeno. Para el monóxido de carbono, entre 680 y 790 grados centígrados, que es una gran ventaja. La incineración catalítica ya no utiliza oxígeno, ¿no? Oh, perdón, o utiliza, por ejemplo, paladio, platino, perdón, como en el caso de los vehículos. Esto incrementa la oxidación y puede disminuir también los tiempos de retención, inclusive cuando se tiene gran volumen de contaminantes a ser tratados, se pueden bajar las temperaturas hasta los 340 grados centígrados. Aquí está mal el símbolo, ¿no? 300 grados centígrados. Y esto pues también ayuda a eh, elevar la eficiencia, ¿no? En el momento de tratamiento. Hay algunas ventajas que ustedes pueden revisar en las hojas técnicas que da la EPA también. Bien, por condensación, simplemente señalarles que como el alambique de hacer trago puede ser directo o indirecto. Indirecto, ¿no es cierto? El gas circula por dentro de la tubería, por dentro como en la espiral, ¿no? Va por dentro el gas y por fuera se coloca el frío, ¿no? Y dentro se condensa y caen las gotitas. Y directos es cuando el gas, obviamente que está dentro de la cámara, se coloca el frío directamente en contacto con el gas y las gotículas se condensan en las paredes o alrededor de unos dispositivos en la parte interna que permiten secuestrar
las gotículas formadas de estos gases contaminantes. La desventaja, obviamente, es de que se necesita procesos de enfriado bastante altos, ¿no? Entonces, los refrigerantes en este caso podrían ser nitrógeno líquido que podrían, pues, elevar los costos, ¿no? Se puede utilizar, como ventaja, se puede utilizar estas técnicas para recuperar un gas que quizás es valioso y se evita la generación de contaminantes secundarios, como el caso de la incineración, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, con esto vamos a terminar, que es el control de contaminación por partículas. Si bien los gases son fundamentales, conocer su control, las partículas obviamente quizás son de la prioridad para algunas industrias, ¿no? Que generan por chancado, por abrasión, ¿no? Por cortes, o como en la industria cementera, ¿no? En el momento de la combustión, se generan gran cantidad de partículas, especialmente PM2,5, partículas de 5 micras. En el proceso mismo de las termoeléctricas se generan muchas partículas por el proceso de combustión. Entonces, la solución es capturar estas partículas. Pero ¿cómo las capturamos? Hay diferentes tamaños de partículas y para cada tamaño hay un proceso que podría servir de manera eficiente, ¿no? Partículas demasiado pequeñas obviamente van a tener procesos mucho más caros para poderlas capturar, como por ejemplo filtros y un precipitador electrostático que utiliza las cargas de la partícula para poderlas capturar. Pero partículas ya un poquito más grandes, como por ejemplo de 5 micras, de 60 micras, tenemos otros dispositivos, ¿no? Que podrían ser utilizados. Dentro de ellos se utilizarán diferentes técnicas para capturar la partícula, ¿no? Entonces, el impacto inercial, ¿no? Es uno de los principales mecanismos físicos que nos permiten romper la velocidad o capturarlos a través de la velocidad, ¿no? Intercepción también directa de la partícula, como por ejemplo en los filtros, ¿no? Métodos de difusión en cámaras, ¿no? Donde eh, se los puede capturar directamente a las partículas, o en caso de precipitadores electrostáticos donde la partícula es cargada, ¿no? Es cargada y pues, por atracción de polos opuestos aquí se puede cargar la placa colectora con carga positiva, cargarla electronegativamente a la partícula y así poder secuestrar, ¿no? Entonces aquí utilizamos algunos principios físicos como la gravedad, por ejemplo, la velocidad centrífuga y el impacto por inercia. Uno de los equipos que más se utilizan son los sedimentadores por gravedad, ¿no? Los sedimentadores por gravedad utilizan la impactación y utilizan la fuerza de la gravedad como principio básico, ¿no? Las cámaras de sedimentación pueden clasificarse como cámara de expansión simple y la de bandejas múltiples. Bueno, lo que nosotros solemos ver ya en octavo ciclo es de que estas cámaras, ¿no? Tienen como fundamento, ¿no? Y son de las más antiguas también, ¿no? Son los primeros equipos de contaminación, de control de contaminación de partículas. Cuando una partícula llega a este dispositivo, ¿no? Pasa con su velocidad inercial. En algunos casos, las partículas más pequeñas flotarán y pasarán el obstáculo que vendría a ser, pues, en función de la longitud de la cámara, ¿no? La velocidad de la partícula impulsada por el gas, pues podría pasar o podría quedarse en la cámara, dependiendo del tamaño. Entonces, para partículas que usualmente tienen más de 60 micras, ¿no? Cerca de 100 micras, este dispositivo funciona bastante bien. Pero para partículas ya menores que pasan con la corriente de aire, esto ya se vuelve ineficiente. Entonces, el principio de esta cámara, obviamente, es capturar partículas grandes. Entonces, se lo puede utilizar como un pretratamiento.
para que cierna todo lo que es, o cierna es un poco el término mal utilizado, para que capture todas las partículas grandes y luego acá poder utilizar otros equipos para que me capturen partículas mucho más pequeñas. Para mejorar la eficiencia, justamente como la altura de sedimentación de la partícula es un factor fundamental en estos equipos, se colocan diferentes bandejas y así, pues obviamente se mejora la captura, ¿no?, de las partículas. Se les da eh, una menor distancia de sedimentación y esto mejora mucho la captura. Obviamente no son muy eficientes desde el punto de vista de partículas más pequeñas. Y bueno, algunas estrategias que se utilizan, por ejemplo, lo que se puede hacer aquí es colocar en estas cámaras de sedimentación. Entonces ven que no todas las partículas son capturadas, algunas pasan de largo. Así que bueno, se tienen algunas estrategias, por ejemplo, colocando, ¿no es cierto?, barreras donde la partícula choque y se deposita y pierda su velocidad inercial, y bandejas combinadas. Entonces son algunas técnicas para capturar gran cantidad de partículas, pero siguen obviamente las partículas más pequeñas eh, pasan a través de estos obstáculos y este es el problema por el cual no son muy eficientes. Bueno, hay algunos cálculos que veremos más adelante. Y para partículas que son más pequeñas se puede utilizar, por ejemplo, los ciclones. Los ciclones, en cambio, duplican o triplican la fuerza de gravedad a través de la fuerza centrífuga, ¿no? Y ustedes pueden observar que esa velocidad centrífuga se consigue en la forma mismo que tienen estos ciclones. Entonces, en el ciclón, ustedes pueden observar que la velocidad de entrada, ¿no?, pasa de manera tangencial a través de la pared del cilindro y esto va a conseguir formar un vórtice que se llama externo. Y en cada vórtice, obviamente, las partículas chocarán con las paredes y serán capturadas, ¿no? Entonces, genera un vórtice externo donde se capturan las partículas y posteriormente a ello se genera un vórtice interno. Una vez que ya salen las partículas acá, se las recoge. Luego, pues colocamos acá, salen en un vórtice interno, ¿no?, el gas ya tratado. Entonces, para partículas de 0,5 micras funciona bastante bien y por acá sale el aire limpio, ¿no? Entonces, estos son fundamentalmente los dispositivos de ciclones. En este caso, la liberación ya es directa del gas, se cumple con los límites máximos permisibles, pero en otros casos, ¿no?, las partículas son abundantes y tan pequeñas que necesita otro tratamiento, así que podemos realizar diferentes procesos hasta eliminar completamente las partículas. Bien, entonces los ciclones pueden ser individuales, ¿no? Cuando al menos en el cálculo que nosotros obtenemos, el diámetro del cilindro es al menos de 1 metro o menos de 1 metro, se puede considerar un cilindro, pero ya cuando se requiere un diámetro mayor por el volumen de gas que nos va a entrar acá, el caudal es grande del gas, vamos a tener que generar como estas cámaras, ¿no? Dividirlos en una cámara múltiple de, de ciclones que están interconectados entre ellos. Cada uno reducirá el contaminante conforme vaya pasando de ciclón en ciclón y eso también nos va a ayudar a mejorar. Esta es la velocidad, esta es la fuerza centrífuga que se va a generar a través del movimiento circular. Entonces la velocidad de sedimentación, la velocidad terminal estaría justamente en cada una de las paredes y claro, es una de las ventajas de utilizar este tipo de ciclones para lo que vendría a ser la captura de partículas. Bueno, lo que tenemos aquí es un ciclón y cada una de estas partes, el diámetro de salida, la altura de salida, lo que es la altura del cilindro principal, el cono del cilindro principal, la altura, todo estará en función del diámetro del cilindro. Con este vamos a calcular cada uno de los componentes del, del ciclón y vamos a ver más adelante cómo calcular también rendimiento en función, por ejemplo, del número de vueltas que da aquí, ¿no es cierto?, el ciclón
en función también del diámetro de la partícula, de la velocidad terminal, en función del diámetro o de lo que es la entrada, ¿sí? Y lo que es la velocidad centrífuga. Entonces, todos estos componentes nos permite obtener la eficiencia de cada uno de estos equipos, y cada uno de estos equipos pues se va a construir en función justamente del diámetro del cilindro. Bien, entonces, otro de los métodos que, bueno, se utiliza muchísimo y con el 99% de eficiencia, según dicen, son los filtros de aire. Entonces se construyen estas cámaras de filtro donde contienen los filtros. Ustedes ven, este está colocado de manera como boca abajo. Esto permite el ingreso del gas con el contaminante, con las partículas se quedan aquí, y luego por un método de sacudida, estos filtros botan el polvo y se captura acá, ¿no? Entonces todo el aire que sale por fuera, acá, sale limpio ya prácticamente, 99% limpio, ¿no? Entonces hay estos modelos de aquí y hay estos modelos también de acá. Entonces cada uno de ellos que ustedes ven acá, se lo saca este filtro. Aquí están estas flautas que ustedes ven aquí. Estas flautas van conectadas a cada uno de, no, que están removidas, ¿no? Pasan por aquí, por estos canales de aquí, la flautita, ¿no? Y sopla aquí para evitar justamente la acumulación de polvo en las paredes y que se obstruyan y genera una limpieza. Entonces hay este método de acá. Y finalmente tenemos los precipitadores electrostáticos. Los precipitadores electrostáticos generan una carga en, en la partícula. Perdón, un ratito se me apaga. Entonces los precipitadores electrostáticos lo que hacen es que la partícula que ingresa por acá, ¿no? Hay cables que tienen cerca de 40.000 voltios, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bien, entonces lo que tenemos ahí es un electrodo de carga que se llama, que viene a ser, bueno, estaría más o menos así, con estos alambres que tienen hasta 40.000 voltios. Entonces tendríamos aquí los electrodos de carga que pueden tener corriente positiva o negativa, ¿sí? Entonces usualmente pues estos electrodos de carga emiten una especie se llama, es como un halo de energía, ¿sí? Que cubre las partículas que pasan a través de ellos, ¿no? Entonces, las partículas van ingresando acá. Y aquí hay una placa, un electrodo de descarga que se llama, que está usualmente conectado a tierra, ¿no? Tiene una carga negativa, tiene una carga positiva, ¿no? Entonces, lo que se produce aquí, ¿no? Se denomina efecto corona. El efecto corona es justamente como una especie de ducha, ¿no? Que sale de energía de estos alambres. Cada vez que la partícula pasa, ¿no es cierto?, a través de esta sección, ¿no? Aquí tenemos una sección invisible. Pasa por esta sección, se carga. La partícula se llena de electrones, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en algunos casos se coloca aquí el electrodo de descarga es positivo. También se puede colocar el electrodo de carga con carga negativa. Entonces, la partícula podría cargarse acá, llenarse de carga, ¿sí? Y en función de esa carga, la partícula podría ser retenida aquí en esta plancha en mayor o menor grado, ¿no? Entonces, estos polos opuestos, recuerden que se atraen. Y una vez que está, entre más cargada está la partícula, hay más posibilidades de que quede impregnada aquí. Entonces se hacen diferentes placas a lo largo del recorrido de la partícula,
se les inyecta asimismo carga, ¿no? Y cada vez es mayor la eficiencia conforme va incrementando. Hay un proceso de martilleo, aquí se martilla la plancha y las partículas caen, ¿no? Se genera una torta que se le llama aquí, y es así como funcionan estos precipitadores. Ustedes ven acá que se genera, que hay diferentes electrodos de carga, y cada uno de estos paneles podría tener una carga diferente, ¿no? Entonces, usualmente empezamos con, por ejemplo, 20.000 voltios por aquí y podemos llegar hasta 50.000 voltios acá. Es decir, acá se requiere la mayor energía para evitar que salgan la mayor cantidad o que salgan en mínima cantidad las partículas. Bien, hasta ahí, jóvenes, lo que quería terminar la clase de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, me hacen conocer. Pues no sin antes agradecerles por la predisposición de haber en su feriado, pues sacrificarlo un poquito. La razón es aprender un poco. Ustedes pueden ya con estos principios, pues chequear el libro de Gallego Picó, ¿no? Y ahí también ustedes van a poder encontrar un poco más amplio quizás de lo que yo les he dicho, pero los principios que yo les he dado, pues espero que los hayan entendido, tratado de descifrarles de mejor manera estos principios de control. Si hay alguna pregunta, por favor. De mi parte, no, profe. Bueno, gracias y que tengan un excelente día. Cuídense.